Cleopatra, infame reina de Egipto. Una mujer conocida por sus legendarios poderes de seducción que no se paraba por nada, llegando incluso al asesinato para conseguir lo que quería. Cleopatra era muy calculadora. Y para ser calculadora era necesario tener sangre fría. El lado oscuro a veces sale a la luz. Todas las fuentes dicen lo mismo de Cleopatra. Nada pudo parar a esa mujer hasta que destruyó todo lo que era importante para Roma. Esta es la leyenda de su vida. Para descubrir las verdades que esconde hay que profundizar y revelar qué es verdad y qué es simplemente un mito. Los investigadores se introducirán en la vida de Cleopatra por medio de unas pruebas científicas. Revelarán cómo asesinó a toda su familia en su ansia por hacerse con el poder. Y un psiquiatra forense analizará a Cleopatra para explorar su lado oscuro y ver cómo se enfrenta a otros personajes históricos que son los malos de la historia. Cleopatra. Cleopatra, la última reina de Egipto y la mayor seductora de todos los tiempos. Movida por el poder y la ambición, su vida estuvo dominada por una fuerte mezcla de sexo y asesinatos. Las antiguas fuentes romanas la calificaron de fulana oriental y de reina prostituta. Cleopatra era fascinante, puesto que era una de las pocas mujeres con poder en la antigüedad. Quiero investigar cómo usaba el sexo, el poder y el asesinato para conseguir sus objetivos. Para ponerse en la piel de Cleopatra, el psiquiatra David Malott analizará su comportamiento y la colocará después en un psicógrafo de mal comportamiento para compararla con otros tiranos de la historia como Julio César, Gengis Khan o Nerón. Nada detenía a Cleopatra a la hora de conseguir poder. Envenenó a su hermano de 13 años para hacerse con el control total de Egipto. Asesinó a su hermana pequeña en el santuario de un templo, escandalizando al mundo antiguo. Y sedujo a los hombres más importantes de Roma para hacerse con el poder. Pero la mayoría de estas historias horribles sobre Cleopatra las escribieron los romanos, y ellos no le tenían mucho aprecio. Las fuentes romanas representan a Cleopatra como una seductora nata y una malvada asesina. Según ellos, era un monstruo horrible. Una mujer que quiere hacerse con el control de Roma y seduce a hombres para que hagan cualquier cosa para ella, odiando la naturaleza y las leyes. Para descubrir la verdad sobre la reina más famosa de Egipto, hay que empezar por su infancia. Es hija del faraón Ptolomeo XII. Fue educada y preparada para el poder desde su nacimiento. Durante sus más de 300 años en el poder, los Ptolomeos transformaron Egipto en un centro neurálgico cultural y económico. Pero todo tiene un precio. Los Ptolomeos también tienen un lado oscuro. Los asesinatos en la familia y el incesto fueron muy habituales durante su reinado. Eso no había cambiado. Cleopatra tenía 2 hermanos menores y 2 hermanas. Protagonizarán una lucha encarnizada por el poder y el control. De vez en cuando, alguien se llevaba un golpe. En el 58 a.C., el padre de Cleopatra fue forzado a abandonar Egipto y huir a Roma después de una rebelión impulsada por su hija, la hermanastra de Cleopatra. Se llevó a Cleopatra, una niña de solo 11 años, a Roma con él. Para no perder la tradición familiar, poco después, la hermana de Cleopatra estrangula a su marido, mata a su madre y se hace con el trono de Egipto. Pero no es la única de la familia que es implacable y pronto llega la venganza. El padre de Cleopatra vuelve de Roma, esta vez con un ejército para recuperar el poder. Y una de las primeras cosas que hace es ejecutar a su propia hija, la que empezó la rebelión en su contra. Cleopatra creció en medio de este sangriento culebrón familiar. Cleopatra, aun siendo tan joven, ya tiene una visión muy clara de cómo va la política familiar. O matabas a miembros de tu familia, o te arriesgabas a que te matasen a ti. El hecho de presenciar el asesinato de su propia hermana tuvo un profundo efecto psicológico en Cleopatra. Sabe que la vida es barata. Sabe que hay que acumular poder a toda costa.
incluso si eso implica matar a miembros de tu propia familia. Esa lección fue muy importante, pero también esta. Para tener éxito, hay que tener amigos importantes. Cleopatra es testigo presencial del poder militar de Roma y ve lo que puede hacer si los tiene de su parte. Esto tuvo un gran impacto en ella. Nunca lo olvidará en lo que le queda de vida. En el 51 a.C. muere el padre de Cleopatra. Como el hombre de más edad, el hermano pequeño de Cleopatra se convierte en monarca y, siguiendo una antigua tradición egipcia, Cleopatra se convierte en cogobernante. Ella tiene 18 años, él solo 10. La misma tradición exige que se casen, el uno con el otro. Según la tradición tolemática, los hermanos deben casarse para consolidar su posición en el trono. Y esta es una tradición faraónica muy antigua. Pero para nosotros es perversa, repugnante. Estamos hablando de incesto. No es un camino de rosas. Como era de esperar, pronto los Ptolomeos comienzan a rivalizar. En 2 años han cortado toda relación. El hermano marido de Cleopatra da un golpe de estado y la envía al exilio. No era posible que Cleopatra renunciase a Egipto o al trono. Se iba para salvar la vida. Pero es una persona ambiciosa y tiene derecho al trono. Así que en el exilio busca oportunidades para volver a Egipto. Para eso necesitará un gran apoyo y las experiencias de su infancia con su padre le enseñaron dónde encontrarlo. A pesar de que Egipto tiene ricas cosechas y un puerto estratégico en Alejandría, está rodeado por el poder de Roma, el imperio que domina el mundo antiguo. Si Cleopatra consigue acoplarse a los intereses de Roma en Egipto, el país será suyo. Y Roma tiene desde hace poco un nuevo gobernante, Julio César. Él será el aliado perfecto para Cleopatra. Creo que vio a Julio César como una forma de recuperar el poder, de la misma forma en que las fuerzas de Roma llevaron de vuelta a su padre con los recursos romanos. ¿Podrá usar la lección que aprendió de su padre para aprovechar el poder romano y conseguir lo que quiere? César llegó a las costas de Egipto el 2 de octubre del 48 a.C. Era el hombre más poderoso del Imperio Romano. Las experiencias de Cleopatra con su padre le enseñaron una cosa, que si querías el trono de Egipto, era necesario tener a los romanos de tu parte. Así que eso hizo Cleopatra. Fue a por todas para conseguir que César estuviese de su parte, para conseguir el trono. La única oportunidad de Cleopatra de recuperar el trono de Egipto es con el apoyo de César y la fuerza de sus legiones. ¿Qué podía hacer una reina exiliada con unos cuantos aliados para conseguir el apoyo del hombre más poderoso del mundo antiguo y asegurarse su puesto como reina de Egipto? La respuesta es lo que haga falta. Julio César, el nuevo gobernante de Roma, llegó a Egipto y se encontró en medio de un feudo familiar. Cleopatra y su hermano marido luchaban por el control del trono egipcio. Cleopatra ha sido exiliada al sur de Egipto, lejos de la capital, Alejandría. Decide que si puede ganarse a César y formar una alianza militar y política con él, podrá quitarle el poder a su hermano y gobernar sola. Vuelve a escondidas a Alejandría para ver a César. Pero tras haberle sido retirado el poder, Cleopatra solo tiene un recurso, ella misma. Esto le deja un solo camino para conseguir el poder: el sexo. Cuenta la historia que Cleopatra pagó a una de sus sirvientas para que la enrollase en una alfombra, la llevase en un barco por el río hasta Alejandría y llevarla al apartamento de César. Ahí, cuando desenrollase la alfombra, Cleopatra se presentaría ante César. Así es como se conocieron Cleopatra y César en Egipto. Es uno de los encuentros más memorables de la historia. Las fuentes romanas lo describen como una insinuación romántica por parte de Cleopatra. Pero, ¿es solo una estrategia para enamorar al hombre más poderoso del mundo? ¿Realmente hubiese funcionado así? El doctor Fred Galvan usará a una modelo para investigar esta historia. Sospecha que las condiciones en la alfombra no eran nada románticas. Vamos a usar un termómetro para medir la temperatura dentro de la alfombra y ver cómo le afecta fisiológicamente.
La aventura de la alfombra de Cleopatra fue en octubre del 48 a.C. En esa época del año las temperaturas rondan los 20 grados y se cree que sus sirvientes la transportaron durante unos 800 metros hasta el apartamento de César. Fred recreará este viaje con una temperatura comparable. En solo 3 minutos, la temperatura dentro de la alfombra sube rápidamente. Tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Supongo que continuará subiendo mientras siga aquí dentro y su temperatura corporal también subirá. Además, hoy hace calor. Le preocupan los efectos que puede tener el calor en la salud de la modelo. Aislada por la alfombra, un aumento de solo un par de grados en su temperatura corporal puede ser peligroso. En este punto empieza a afectar a la capacidad de nuestro cuerpo para enfriarse. Sobre todo porque está enrollada en esta alfombra y no puede utilizar el aire que circula a su alrededor para bajar la temperatura como lo haría normalmente. Dentro de unos 20 minutos de pruebas, estamos en unos 35 grados. Dentro de poco va a ser sofocante. Como Fred sospechaba, la temperatura se acerca a niveles peligrosos. Hace mucho calor. Me cuesta respirar con normalidad. Cada vez tengo más sensación de sofoco. Su temperatura ha subido a los 37 grados. Así que creo que ha llegado el momento de parar el experimento. Dios mío. La prueba muestra que Cleopatra podría haber aguantado en la alfombra hasta el apartamento de César, pero no habría sido una muy buena experiencia. En realidad, no va a pasar por todo esto por amor. La historia de la alfombra es parte de un juego a todo o nada. La historia de Cleopatra y la alfombra no es solo una historia de unos amantes que se encuentran. Piensen en la posición de Cleopatra. Si la descubre su hermano Ptolomeo, morirá. Si no consigue que César esté de su parte, morirá. Solo tiene una oportunidad para conseguir que César esté de su lado y poder recuperar el trono de Egipto. Se ofrece a sí misma como un arma. Sabe que a César le pierden las mujeres, y aunque él ya debe rondar los 50, ella es una mujer joven en la flor de la vida. Y va a hacer todo lo posible por conquistar a César. Para Cleopatra, es el sexo o la muerte. A Cleopatra no le importa lo que tenga que hacer para conquistar a César. La egiptóloga Gail Gibson cree que incluso podría haber usado insinuaciones sexuales subliminales para conquistar al hombre. Los griegos y los romanos, que normalmente tenían los ojos claros, usaban una cosa llamada atropina. Se extrae de la belladona y hace que las pupilas estén dilatadas y muy negras. La dilatación es un signo de deseo y hace que la persona a la que miras se dé cuenta de que la deseas. Y si con eso no conquista a César, también puede simular la excitación con otros cosméticos. Estos brillos de labios en los tiempos de Cleopatra estarían hechos con grasa y llevarían bien ocre, bien el zumo de alguna baya. Los labios son importantes para la mujer porque son bonitos, pero para Cleopatra son incluso más importantes. Sus labios tienen que ser carnosos, ricos y seductores porque después de un orgasmo, los labios de una mujer se hinchan y ella quiere estar siempre sexy y orgásmica. Según la leyenda, Cleopatra es una mujer muy bella. Seducir a César, un hombre muy mujeriego, debería ser fácil. Pero en el Museo Arqueológico de Nicópolis, en Grecia, unas extrañas monedas acuñadas en tiempos de Cleopatra revelan algo inesperado. Una de las cosas clave de estas monedas es que son instrumentos de propaganda. Son como folletos para la gente que sale en ellas porque circulan por todo el mundo romano. En el mundo antiguo, las monedas son tradicionalmente el retrato más fiel de los gobernantes, y estas monedas revelan una sorpresa. Esta es una moneda de Cleopatra y es bastante realista, como es habitual en esa época, y a pesar de que se supone que es una belleza, en realidad parece bastante fea. Esto lo confirma el escritor romano Plutarco, que dice de forma bastante específica que no es una gran belleza. La tecnología nos permite ahora reconstruir la cara de Cleopatra.
Cuando César y ella comenzaron su aventura amorosa, este es probablemente el aspecto que tenía Cleopatra. Así pues, si no atrapó a César con su belleza, ¿cómo llevó a cabo una de las seducciones más memorables de la historia? No es realmente necesario ser guapo para ser bueno en la cama. Sabemos por las fuentes antiguas que su encanto residía en su personalidad y su habilidad para conversar en varios idiomas a la vez. Cuando entraba en una habitación, la gente estaba hablando y cuando ella abría la boca se callaban, se giraban para mirarla. Una personalidad magnética, un gran intelecto, su habilidad para utilizar las características físicas que tenía, todo contribuyó para hacerla una persona extraordinaria. Esta es una historia de seducción, no de amor. Para César, Cleopatra representa una gobernante legítima que apoyará sus intereses en Egipto. Para Cleopatra, César es la forma de recuperar el trono y usará cualquier medio para conseguirlo. Lo que me interesa es el hecho de que se vea igual al hombre más poderoso de la Tierra. Cleopatra se siente muy cómoda utilizando su sexualidad para conseguir y conservar el poder. Ahora que vive con César en Alejandría, Cleopatra puede enfrentarse a su hermano marido. Dada su historia familiar, no va a ser agradable. Ptolomeo enfurece cuando descubre que Cleopatra está con César. Durante 3 meses, él y su hermana Arsínoe los asedian dentro de la ciudad. Pero atacar a César no es un movimiento inteligente por parte del niño rey. A principios del 48 a.C., las legiones romanas aplastan a las fuerzas de Ptolomeo en la batalla del Nilo. Miles de personas huyen y Ptolomeo III se ahoga, hundido por su propia armadura de oro cuando intentaba escapar de César. Con su hermano muerto, Arsínoe se exilia en Éfeso, la actual Turquía. César gana la guerra y Cleopatra gana a Egipto. Se embarcan en un viaje de victoria por el Nilo. Son una pareja muy dispar. Ella tiene 18 años y él 52. El estatus de la relación entre Cleopatra y César no está claro. Por una parte, en los meses posteriores al viaje por el Nilo, Cleopatra acompaña a César a Roma. La instala en una villa, con una estatua de ella en el centro de la ciudad. Por otra parte, sin embargo, César tiene a su mujer en Roma. A media Roma no le gusta Cleopatra. Como dice el orador Cicerón, todo mal viene de Alejandría. Además, César no menciona su relación en su informe oficial de la guerra de Alejandría. Su relación nunca se hace oficial. Cleopatra se queda como amante en una especie de limbo. Cualquier otra amante lo hubiese aceptado, pero no Cleopatra, la reina del drama. 9 meses después de conocer a César, da a luz a un niño y ella no duda en contarle a todo el mundo quién es el padre. César nunca reconoció oficialmente la paternidad de este niño. Cleopatra tiene que darle su nombre. El nombre del niño fue Ptolomeo XV. Filópator, Filómetor, César. Su apodo fue Cesarión, pequeño César. De esta forma, Cleopatra asegura su posición y su papel en Egipto. Tiene un niño que es supuestamente hijo del hombre más poderoso del mundo romano. El malévolo hermano marido de Cleopatra está muerto. Una de sus hermanas está muerta. Tiene a Julio César en su cama y el pequeño César en su regazo. Después de tanta seducción, muerte y manipulación, todo parece irle bien a Cleopatra. Pero los violentos políticos romanos están a punto de dar al traste con su mundo perfecto. ...15 de marzo del 44 a.C. Julio César es asesinado. El mundo perfecto de Cleopatra se derrumba a su alrededor. Seguro que fue difícil estar en la cresta de una ola enorme que parecía no ir a romper nunca y de pronto recibir la noticia
de que el hombre en el que había puesto todas sus esperanzas, su compañero, había sido derribado. César fue asesinado. Seguro que Cleopatra estaba destrozada, pero actuó rápido. Y fue una acción brutal. Ahora que César ya no estaba, está amenazada por los muchos pretendientes al trono de Egipto. Su mayor rival es el único hermano que le queda, Ptolomeo XIV, de 13 años. Nunca había sido una amenaza aparente para ella, pero poco después de la muerte de César, desaparece misteriosamente de los registros históricos. Su hermano menor, Ptolomeo XIV, desaparece de las fuentes egipcias. No nos dan ninguna pista de qué le pasó. Pero si recurrimos a las fuentes romanas, un historiador llamado Josefo nos cuenta que Cleopatra podría haber tenido algo que ver en su asesinato. Y lo que es más, Josefo también dice que podría haberlo envenenado. Este también parece ser el principio de la afición de Cleopatra por envenenar a la gente. Se rumorea que practicaba con prisioneros para descubrir cuál actuaba más rápido, y que incluso practicó con sus propios sirvientes. Más drama. ¿Podía Cleopatra haber envenenado a su hermano? Tiene un motivo. Probablemente tiene la oportunidad, pero ¿tiene los medios? Solo un toxicólogo puede responder a esto. Cleopatra tenía acceso a muchos venenos. Tenía todos los botánicos y también algunos metales famosos como el arsénico. Así que no hay duda de que podía acceder a ellos fácilmente. La primera posibilidad es el rododendro, una potente toxina muy popular en tiempos de Cleopatra. Pero el doctor Erickson la descarta. Hace falta mucho rododendro para hacer algo diabólico o matar a alguien. Es mucho más probable el extracto de beleño. El beleño es una planta muy interesante. Cleopatra podía tener acceso a ella porque los cosméticos y el maquillaje eran muy importantes para ella, parte de su realeza, su belleza. Muchos cosméticos contenían veneno, pero en cantidades muy pequeñas que no provocaban un envenenamiento. Si se ingería el beleño, empiezas a estar muy agitado, el corazón se pone taquicárdico, la frecuencia cardíaca es muy alta. Entonces tienes ataques y convulsiones, y si la dosis es lo suficientemente alta, puede provocar la muerte. No es una buena forma de matar a alguien rápido. La muerte con el beleño es lenta, no es la mejor para deshacerse de alguien rápido. Eso nos deja el acónito, un extracto de la flor altamente tóxica conocida como capucha de monje. Una pequeña cantidad de esta planta puede ser letal. Los efectos del acónito en el cuerpo están demostrados y son devastadores. Los síntomas del envenenamiento por acónito son vómitos y diarrea. Y el veneno tiene un efecto letal que provoca muy rápidamente un fallo cardíaco, orgánico y respiratorio. Es más difícil de detectar. Se puede poner en la bebida, en la comida. Es muy accesible y era muy popular en tiempos de Cleopatra. Esta parece ser, aunque no hay pruebas escritas de que lo usase con su hermano, la opción perfecta. Los antiguos se referían a esta planta como la reina de los venenos. ¿Qué mejor opción para Cleopatra que la reina de los venenos? Sería sencillo para Cleopatra envenenar a su hermano con un poco de acónito, y parece algo muy propio de ella. Era una mujer políticamente ambiciosa. Ese era su lado oscuro. Su principal preocupación era su propia supervivencia política, y su hermano era prescindible. El perfil psicológico de Cleopatra no tiene buena pinta. El hecho de que Cleopatra matase a un familiar cercano, su hermano, es una prueba de su comportamiento psicopático. Mataba sin sentimiento de culpa ni remordimiento. Cleopatra se había deshecho de su hermano, pero sin César aún era vulnerable. Para conservar su puesto como reina, necesita una nueva alianza. El sexo y la seducción ya le han funcionado antes. ¿Por qué buscar una nueva fórmula? Se fija en Marco Antonio, de 42 años, que era uno de los mejores generales de César. El Imperio Romano está dividido entre el oeste y el este. Y Marco Antonio controla todo el Imperio Este. Cleopatra, el arma sexual, tiene un nuevo objetivo.
Quiere mantener una estrecha relación con el Imperio Romano para asegurarse un lugar en el trono. Hará lo que haga falta para impresionar a Marco Antonio. Cleopatra utiliza todos sus recursos para ampliar sus 10 años de gobierno como reina de Egipto. Empieza el espectáculo en el Nilo. El primer encuentro es legendario. Ella tiene unos 28 años y está en la flor de la vida. Cleopatra monta un gran espectáculo. Llega en un barco bañado en oro, con remos bañados en plata. El perfume invade el aire. Va vestida como Afrodita. Cuando se encuentran, saltan las chispas. Es el comienzo de una aventura legendaria, alimentada por la peligrosa combinación de amor y poder. Con Cleopatra y Marco Antonio, todo es desmesurado. Cleopatra y Marco Antonio son muy competitivos el uno con el otro, siempre intentando ponerse la zancadilla. Cuentan que una vez Cleopatra le dijo a Marco Antonio: puedo gastarme 3 millones de sestercios en una cena. Eso es lo equivalente a unos 70 millones de euros. Cleopatra tenía 2 grandes perlas. Cogió una, la puso en un vaso de vinagre donde se disolvió y se lo bebió. 70 millones de euros en un vaso. La de la perla y el vinagre es una de las grandes leyendas de la vida de Cleopatra que usaron los romanos para ilustrar lo decadente que era. Pero, ¿podemos fiarnos de los escritores romanos? Vamos a recrear lo que creemos que podría haber pasado. Vamos a ver si una perla se disuelve en vinagre. Vamos a utilizar esta perla cultivada. Este es el gran momento. La tira dentro. Se puede ver la reacción en el fondo y en la superficie de la perla. Empieza a generarse dióxido de carbono muy lentamente y cuando la burbuja sea lo suficientemente grande, ahí está, subirá a la superficie. Muy lentamente la superficie se está erosionando, mientras se disuelve y reacciona con el ácido acético y las burbujas de dióxido de carbono suben a la superficie. Funciona, pero disolver una perla es un proceso muy lento. Así que esto nos hace dudar de que pudiese disolver una perla hasta el punto de bebérsela como una solución neutra. Es demasiado lento para que pudiese llevar a cabo este truco en una cena. Parece que los escritores romanos se dejaron llevar por su deseo de demonizar a Cleopatra. No hay duda, Cleopatra es una seductora. Su vida está llena de excesos. Pero esta historia dice más de los autores romanos y sus intentos por escribir una anécdota atractiva que de la verdad. Lo que sí es verdad es que Cleopatra y Marco Antonio se embarcaron en una aventura llena de pasión. Una relación basada en una mezcla de poder y sexo que los destruiría a los dos. Cleopatra y Marco Antonio son la pareja más poderosa del mundo antiguo. A Cleopatra le viene perfecto. Cleopatra es la mujer del drama. No hace nada a pequeña escala. Es lo mismo que cuando intenta conquistar a César, escondiéndose en una alfombra para captar su atención y conseguir que se ponga de su lado. Marco Antonio se convierte en el gran amor de Cleopatra. Entre ellos dos había un lazo puramente carnal. Si se habla de la mayor historia de amor, hay que hablar de Cleopatra y Marco Antonio. La electricidad era increíble. Pero esta relación es algo más que sexo. Cleopatra y Marco Antonio controlan el territorio del este que se extiende desde Armenia hasta Libia. Yo definiría la relación entre Cleopatra y Marco Antonio como ansia de poder. La energía del dormitorio se extendía al terreno político. La combinación de las provincias del este de Marco Antonio y Egipto, controlado por Cleopatra, forma una gran base de poder, pero Cleopatra se asegura de que Egipto sea solo suyo. La pared trasera del templo de Dendera es un gran cartel donde se informa al pueblo egipcio de que ella es la única que gobierna su mundo.
Esto lo sabemos porque, de acuerdo con la convención egipcia, la figura más importante es la que está situada a la izquierda del todo. Y ahí encontramos a una Cleopatra monumental a gran escala que ocupa esa posición ella sola. La pared de este templo es un cartel de 12 metros que les dice a los egipcios quién manda. El retrato idealizado de Cleopatra no solo la muestra muy hermosa, de forma poco realista, sino que también muestra que tiene el apoyo divino de la diosa Isis. Isis, en el siglo I, es la diosa universal, asegura la armonía cósmica y la dominación universal. Cleopatra es su representante en la Tierra, así que Isis le transmite a Cleopatra la soberanía universal sobre el mundo mortal que gobierna Cleopatra. Las dos actúan juntas, la diosa del cielo y la diosa de la tierra. Del mundo brutal e incierto de su infancia, Cleopatra ha creado una base estable y poderosa para gobernar Egipto. Esto lo ha conseguido con la eliminación sistemática de sus hermanos. Solo queda una, su hermana menor, Arsínoe. Cleopatra y Arsínoe eran hermanas, pero también rivalizaban por el trono de Egipto. A lo largo de sus vidas, compitieron por el poder que implicaba ser la faraona de Egipto. Mientras Arsínoe viviera, la posición de Cleopatra no sería segura. Esto solo podía terminar de una forma. 41 años antes de Cristo, Éfeso, Turquía. Arsínoe vive en el exilio en un emplazamiento religioso que garantiza su seguridad. Cleopatra no puede tocarla. Pero su amante sí. Así que Cleopatra le pide una muestra de amor a Marco Antonio. Un asesinato. La protección del emplazamiento religioso no significa nada para ella. Fue en los escalones de este templo de Artemisa, en Éfeso, donde Marco Antonio, el amante de Cleopatra, asesinó a Arsínoe, su hermana, por orden de la propia Cleopatra. Fue un crimen que escandalizó a toda Roma. Y hay nuevas pruebas que respaldan la historia que dice que la hermana de Cleopatra murió aquí. Los arqueólogos creen haber encontrado la tumba de Arsínoe. Esta tumba data de una fecha que cuadra. Contenía el cuerpo de una mujer noble y está decorada con motivos egipcios. Solo había una egipcia noble en Éfeso en la época en que se enterró el cuerpo en esta tumba. Tras matar a Arsínoe, Cleopatra ha derrotado a su última rival por el trono. Ahora gobierna en solitario. Ha ganado en el juego de supervivencia de la dinastía tolemaica. Y con Marco Antonio a su lado, su futuro pintaba bien. Cleopatra da un paso más en el camino del comportamiento criminal. Cuando el hermano de Cleopatra es asesinado, puede que sea por razones políticas, pero con el asesinato de otro familiar cercano, su hermana, yo, como psiquiatra, veo un patrón de comportamiento claramente psicopático. Pero en Roma, Octavio, líder del Imperio Oeste, empieza a mostrar su descontento con Cleopatra y Marco Antonio. Marco Antonio, dice, es un mero esclavo de la malvada reina. Se ha vuelto uno de ellos abandonando sus costumbres, lo cual es un insulto para los orgullosos romanos. La guerra es inevitable. El historiador Mike Belli ha viajado hasta Accio, Grecia, escena de la decisiva batalla naval de este conflicto. Octavio le ha vendido al pueblo romano este conflicto como una guerra entre Roma y una peligrosa amenaza extranjera, Cleopatra. Es aquí cuando Octavio consolida la reputación de Cleopatra como la reina fulana para dar validez a su guerra. Cuanto peor sea su imagen, más justificada estará la guerra. Es la excusa que necesita Octavio para atacar a Marco Antonio y Cleopatra y conseguir así el control total. La guerra comenzó en el 31 a.C. y Antonio empezó mal desde el principio. Una emboscada de Octavio lo atrapó aquí, en la bahía de Accio. Accio está en la costa oeste de Grecia, en el centro de dos mundos. Al oeste está Roma, al sur y al este, Egipto.
Quien gane aquí podrá unir los dos. Están en punto muerto durante semanas y finalmente Antonio pasa a la acción y sale con sus barcos de batalla. Y sus barcos de guerra son mucho más grandes y pesados que los de Octavio. Así que la flota de Octavio se retira a mar abierto, donde su velocidad y maniobrabilidad les darán la ventaja. Octavio tiene la sartén por el mango y utiliza su ventaja. La situación en Accio es desesperada para Cleopatra y Antonio. Asediados y derrotados no pueden ganar. En medio de la batalla, Cleopatra decide salvar el pellejo. Cuenta la historia que cuando Cleopatra se vio la batalla encima, se abrió paso por el centro, hizo las velas y volvió a Egipto como alma que lleva el diablo. El pobre Antonio, desesperado, fue tras ella dejando a sus hombres en la estacada. No es uno de los mejores momentos de Cleopatra. La batalla de Accio se volvió en su contra. Abandonó a Marco Antonio. Su preservación pasó por encima de la lealtad hacia su amante. Perder la batalla de Accio es un desastre. Es el principio del fin de Cleopatra. Octavio construye un gran templo con vistas a la bahía para celebrar su victoria. Sabe que Accio es un gran paso y que está a punto de controlar el imperio entero. Ahora solo tiene que arreglar las cosas, y él pone las normas. Desde este momento, Cleopatra y Marco Antonio huyen para salvar la vida. Realmente siento pena de Cleopatra, porque nunca se vio capaz de actuar como una mujer con derechos propios. Pensaba que tenía que cazar al siguiente de Roma para prosperar. Y por supuesto, al final, cazó al hombre equivocado y cayó con él. Cleopatra y Marco Antonio huyen a Egipto y se refugian tras los muros de la ciudad de Alejandría. Solo es cuestión de tiempo que Octavio los alcance. En el 30 a.C., Octavio está a las puertas de Alejandría. Marco Antonio se suicida, muriendo en los brazos de Cleopatra. Se dice que lloró como una mujer que había perdido lo más importante de su vida. Lo más probable es que Octavio lleve a Cleopatra a Roma, la pasee encadenada por las calles y la ejecute en público. Esa es la forma de los romanos de tratar a los prisioneros y no hay razones para pensar que con ella vayan a actuar de otra forma. Cleopatra no tiene más opciones. Es hora de su movimiento final. Cleopatra sobrevivió 20 años gobernando Egipto, pero a sus 39 años su suerte se ha agotado. Octavio entra en Alejandría y la toma prisionera. A esta mujer, acostumbrada a controlar su propio destino, solo le falta tomar una decisión. ¿Cómo va a morir? Según los escritores romanos, murió igual que vivió, con un gran gesto dramático. Dicen que se mató con el letal mordisco de una serpiente. Con un cuchillo hubiese resultado demasiado fácil. Pero, ¿es esto verdad? ¿O es otra historia como la de la perla y el vinagre? Un experto en reptiles investigará la historia de la muerte de Cleopatra. ¿Pudo convertir Cleopatra a una serpiente en un arma o es demasiado surrealista? En el norte de África tenía a su disposición a las serpientes más mortíferas, la víbora y la cobra. Primero, vamos con la víbora africana. Normalmente las víboras son depredadoras de ataque, son muy rápidas. Las víboras africanas tienen un veneno muy tóxico que destruye los tejidos y provoca la necrosis de la piel. Es como si los tejidos se pudriesen. Puede destrozar los órganos vitales, la sangre no coagula, así que puedes morir por una hemorragia cerebral. La muerte provocada por la víbora es lenta y dolorosa. No es buena opción. ¿Es la cobra egipcia una alternativa mejor? La cobra egipcia puede almacenar en sus glándulas venenosas, que están a la altura de las mejillas, detrás de los ojos, hasta 300 miligramos de veneno. Y la DL50, la dosis letal para un humano, es de 10 o 15. Así que esta serpiente puede matar a unas 30 personas.
Cuando una cobra muerde a una persona, inyecta un veneno neurotóxico que ataca el sistema nervioso. Ha habido casos de gente que se ha muerto minutos después de que les mordiese. Si Cleopatra va a provocar su muerte con una serpiente, la cobra parece ser la mejor opción. Pero aún tiene que conseguir que le muerda. Y no es tan fácil como parece. Las serpientes solo muerden si se las provoca. Vamos a utilizar esta extremidad artificial para molestar a la serpiente y comprobar lo fácil que es conseguir que muerda. Hay que agitar a la serpiente, hacer que se enfade o levantarla. Estoy aplicando un poco más de fuerza y podéis ver que está echándose hacia adelante como normalmente hacen las cobras. Podéis ver que la serpiente ataca e intenta inyectar el veneno. Si miramos más de cerca, podemos ver que ha perdido un diente y también podemos ver que hay algo de veneno en la mano. La cantidad de veneno que hay en este dedo es suficiente para matar a unas cuantas personas. Intentar provocar a una serpiente para que le muerda podría no ser el final más digno, pero si está decidida a acabar con su vida así, probablemente funcione. Cleopatra sabe que va a morir. Opta por una muerte dramática, el mordisco de una serpiente. Para mí, como psiquiatra, esto muestra que la teatralidad es una pieza central de su personalidad. Cleopatra tuvo el control de Egipto durante 2 décadas. Se alzó con el poder pasando por encima de sus hermanos, asesinándolos de forma despiadada. Y permaneció ahí usando sus habilidades políticas y su mayor arma, el sexo, para mantenerse en el poder. Era exuberante, lista y muy peligrosa. ¿Dónde queda Cleopatra en la escala de psicópatas tiranos con ese comportamiento? Casi siempre su comportamiento estaba motivado por un objetivo, como el de Julio César o Gengis Khan, pero hay un lado más oscuro. Cleopatra muestra un comportamiento típicamente psicopático. Mató a su hermano y ordenó matar a su hermana para mantenerse en el poder. Este comportamiento la coloca junto con asesinos más sedientos de sangre como Calígula o Atila el Huno. Pero esa es solo una parte de su perfil. Le encanta ser el centro de atención y lo consigue montando grandes espectáculos, como esconderse en una alfombra por César, su seducción de Marco Antonio e incluso su muerte por el mordisco de una serpiente. Este comportamiento muestra en Cleopatra signos de un trastorno de la personalidad histriónico, la profunda necesidad psicológica de ser admirada por mucha gente. Cleopatra tiene muchos puntos en la escala del trastorno de personalidad histriónico. Su teatralidad, sus disfraces de diosa, los viajes por el Nilo, incluso cómo se presentó ante César en una alfombra. Su muerte con la serpiente de forma muy dramática. Todo muestra ese aspecto de su personalidad. ¿Qué personaje histórico tiene un perfil de personalidad similar? Cleopatra me recuerda a Catalina la Grande, que reinó en Rusia. Ambas son mujeres que juegan en un mundo de hombres. Ambas son encantadoras e inteligentes. Ambas son bastante teatreras y cuando es necesario son frías y despiadadas. Esta personalidad hace de Cleopatra una de las grandes supervivientes de la historia. Puede que sus métodos fuesen rastreros, pero funcionaban. Lo que no podía saber es que estaba destinada a ser la última faraona de Egipto. Tras su muerte, entraron los romanos. Egipto se convirtió en una provincia más del imperio. El Egipto por el que luchó Cleopatra, una civilización que se remontaba a miles de años atrás, había desaparecido.